Enmarcado en la ley, General Padrino López asegura que casos de procesados por jurisdicción militar son legales. Inconstitucional. Abogados y juristas denuncian ilegalidad del Plan Zamora. Movilizados, simpatizantes del gobierno nacional marchan en apoyo a la constituyente. Fija posición. Antonio Ecarri asegura que constituyente agudizará crisis en el país. Sesión especial, Comisión de Medios rechaza atropellos contra periodistas. Tragedia pirotécnica. Aumenta a 14 cifra de muertos por explosión en bodega de fuegos artificiales. A un paso, Juventus y Mónaco definen primer finalista de la Champions. 20º aniversario. Celine Dion interpretará la canción de la película Titanic en los Billboard. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes tengan todos, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Amigos, bienvenidos para todos. Buenas tardes. Endrina Yepes, Néstor Brito Landa, quien les habla. Vamos a dar inicio a todas las informaciones y los detalles. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que los casos de manifestantes detenidos y procesados por la jurisdicción militar están enmarcados en la ley. Expresó que cuando se atenta contra un efectivo de la Fuerza Armada en funciones de vigilancia y orden público o contra un bien de la institución, se incurre en un delito militar, por lo que afirmó que las sanciones están estipuladas en el Código Penal Militar. Explicó que aunque los procesos se inician en tribunales militares, en el desarrollo de las causas se define la competencia de los órganos de justicia. El Colegio de Abogados y la ONG Foro Penal, así como juristas del Estado Carabobo, denunciaron la inconstitucionalidad del Plan Zamora aplicado en la entidad que permite el juicio a civiles en tribunales militares. Aseguran que más de 250 personas han sido detenidas en el Estado desde que inició el plan. Randolfo Blanco nos tiene los detalles. Los abogados aclararon que no se trata de apoyar los actos vandálicos, sino de defender el Estado de Derecho de la población y denunciar lo irregular de ser juzgados bajo la justicia militar en vez del juez natural. Independientemente de los hechos que han ocurrido, bien sea por robo, sustracción, vandalismo, lo que pretendemos es defender la Constitución. En todo caso, porque son venezolanos y a ellos les asiste sus derechos y nosotros como garantes de los derechos humanos tenemos que alzar nuestra voz en aras de esa defensa. Los detenidos han sido imputados solo por los delitos de instigación a la rebelión y vilipendio a las Fuerzas Armadas, ambos delitos exclusivos de los funcionarios militares. Los juristas además denunciaron imputaciones masivas, sin discriminación de circunstancia, modo, tiempo, lugar y nivel de participación. Más de 250 personas han sido detenidas en el Estado desde que inició el Plan Zamora. Hasta ahora 65 han sido presentadas en los tribunales, de las cuales 50 fueron privadas de libertad y recluidas en la cárcel 26 de julio en Guárico. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Randolfo, desde el estado de Guárico. Y más información, simpatizantes del gobierno nacional marcharán hasta el Palacio de Miraflores en respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente. La movilización, que parte desde la Plaza Morelos en Bellas Artes, allí serán recibidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Los simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela manifiestan su apoyo a la iniciativa convocada por el Ejecutivo el pasado 1 de mayo, que aseguran buscaría consolidar la paz y el fortalecimiento de las misiones impulsadas. Se logró además constatar de que este señor Nixon Leal, hoy detenido y puesto a la orden de la justicia venezolana, estructuró una organización insurgente armada y que operaba con células armadas en distintas áreas de la Gran Caracas, muy especialmente en el este de Caracas, Altamira, Chacao, Bellomonte, pero también logró articular grupos armados en el oeste, fundamentalmente en Catia. Quiero mostrarle al país y a toda Venezuela, a Venezuela y a todo el mundo,
a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo parte de las informaciones y de los audios que forman el expediente y que hemos sido autorizados, debidamente autorizados por los órganos de justicia para difundir. Son muchas horas de grabación luego de haber obtenido los respectivos permisos de los tribunales que dan cuenta de que no se tratan de protestas ni pacíficas ni espontáneas. Son células armadas que venían operando de manera planificada, organizada y con sustento logístico para generar la violencia terrorista que hemos vivido durante estas semanas, fundamentalmente en Caracas y en el estado Miranda, y que ha enlutado decenas de hogares en Venezuela. Quiero compartir con ustedes parte de estas pruebas, contundentes pruebas, que colocan en evidencia del plan terrorista que ha impulsado sectores de la derecha complotados con bandas insurgentes armadas, como es el caso de esta banda que ha sido desmantelada durante esta semana. Adelante, por favor, video de audio. Operación Zamora contra la insurgencia armada. Desde el principio del mes de abril del año en curso, los servicios de inteligencia detectaron una célula insurgente armada, establecida en el este de la ciudad de Caracas, bajo la dirección de ciertos factores de la ultraderecha venezolana, como parte de un plan paralelo gestado conjuntamente con las marchas, trancas y otras acciones convocadas para derrocar al gobierno bolivariano. Esta célula armada contemplaba atacar cuarteles militares, aviones y helicópteros ubicados en el aeropuerto La Carlota, así como neutralizar con mucha precisión a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A la luz de esta situación, la Fiscalía Militar ordenó las investigaciones legales pertinentes para identificar a cada uno de los integrantes de este peligroso grupo armado. Durante las primeras operaciones técnicas, arrojaron importantes elementos reveladores del accionar de esta organización criminal. Terminando de coordinar todo mañana, por favor, sean puntuales. Tenemos una logística buena, tenemos objetivos, queremos coordinación de Manuel, Michael, ubiquen a Rojo y los necesito urgente de ustedes. Me bajaron unas dotaciones leves, pocas, precisas y continúan, tienen más. Estamos en organización, muchachos. Chacao también activo. Bueno, los muchachos de Cáceres también, que es lo que se la pasa con Chacao, todo. Vamos a activarnos bien mañana a las 9 en Chacao, como les dije, mucha discreción, activos todos con sus instrumentos. De todas maneras, como les dije, tenemos unos instrumentos por ahí para dar y bueno, mañana a luchar, muchachos, activos. Podemos ir a esa gente allá de los Cortijos, donde él dijo, la California. Esas son unas personas que quieren echarle bola, no tienen los medios, marico. Uno va, los entrena, le dice cómo hacer esto y tal, uno la aprende con ellos ese día y ellos ya a diario lo pueden hacer ellos solos. Y también eso también tenemos que cuadrarlo y conseguir más gente que quiera hacer en varias residencias donde podamos hacerlo, pues, ¿entiendes? Por ejemplo, ayer yo estaba con Endry y pasamos por los Cortijos y había un grupo de gente, familiares, marico, ahí prendiéndola, pero a la media hora ya todos se habían ido y ya todo se apagó. Entonces hay que captar gente que dure y se quede ahí haciendo las vainas. Que lleguen los guardias, se quiten la vaina y la gente vuelva a salir a hacerlo, como pasó en los test que ve. Lo que dijo Amarillo fue lo siguiente, que la organización y toda esa clase de cosas, y aparte de eso, lo crucial va a ser la reunión de hoy, donde solamente no voy a estar yo, va a estar Sebastián, va a estar Nixon, creo que va a estar Amarillo, va a estar Capi, Coti y Pastor. Ahí vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer. Operación Zamora contra la insurgencia armada.
En este último audio se menciona a Nixon, quien es identificado por los cuerpos de inteligencia como Nixon Leal, vinculado al terrorista Loren Salet en muchas acciones conspirativas y quien posee antecedentes por su participación en el Plan La Salida en el año 2014, encontrándose bajo presentación ante un tribunal de la República, además de estar vinculado al partido Primero Justicia y ser la persona que sustituyó al terrorista Carmelo Zambrano, actualmente solicitado por la justicia venezolana por su responsabilidad en los hechos violentos contra la dirección ejecutiva de la magistratura en Chacao. Las investigaciones han determinado que Nixon Leal es considerado como el jefe de esta célula armada del eje central del país, con jurisdicción en los estados Carabobo, Aragua, Vargas, Miranda y Distrito Capital, siendo integrada por José Daniel Hernández, alias Amarillo, jefe de la célula del 23 de enero, San Martín, El Paraíso, El Valle y Montalbán. Fermín Cochone Castillo, alias El Loro, militante del grupo 20 Venezuela, jefe de la célula establecida en la urbanización Bellomonte de Caracas. Osvaldo García Piñero, alias El Porto, quien participó en varias reuniones en la urbanización Los Cortijos y es considerado el logístico de la célula del este de Caracas. Rancés García Ortega, alias Quique, proveedor de insumos y materiales para las acciones violentas de este grupo armado. Y también, como parte de esta organización, se encuentra Manuel Alejandro Cotiz Castro, alias El Cotiz. Cumple funciones de filtro en la célula insurgente. Asiste a las reuniones planificadas por los líderes, entre ellos Nixon Leal. Estuvo detenido en 2014 por la Comisión de Actos Terroristas. Se encuentra bajo medida de presentación en un tribunal del área metropolitana de Caracas. Carlos Alberto Contreras, alias Carlos 49. Cumple funciones como filtro en la célula insurgente. Asiste a las reuniones convocadas por los líderes y además es el vocero de Nixon Leal. Carmen Huestalia Salazar Maita, alias La Señora. Cumple funciones de logística para el suministro de alimentos, material de guarimbas, guantes, gasolina, clavos, máscaras, metras, dinero en efectivo, pago de hospedaje, pago de atención médica, etc. Víctor Salazar, conocido como alias Bolívar, ya que reside en Tumeremo, Estado Bolívar, muy vinculado con el diputado Américo de Gracia y María Corina Machado. Es importante mencionar que alias Bolívar actualmente se encuentra hospitalizado por presentar quemaduras en gran parte de su cuerpo, producidas en el momento que atacaba a unidades de orden público. Operación Zamora contra la insurgencia armada. El día 3 de mayo del año en curso, un equipo especial conformado por la Dirección de Contrainteligencia Militar, el SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana ejecutó una operación la cual permitió la captura de los cabecillas de esta célula insurgente, alias Nixon, alias Amarillo, alias El Loro, alias El Portu, alias Quique, alias El Cotiz, alias Carlos 49 y alias La Señora, a quienes se les incautaron en los allanamientos practicados material explosivo, armas de fuego y municiones, uniformes militares, así como información muy reveladora sobre las intenciones que tenían de atacar próximamente un cuartel militar localizado en el este de Caracas, los aviones y helicópteros aparcados en el aeropuerto La Carlota. Igualmente se encuentran detenidas otras 15 personas responsables de ataques a comercios, acciones vandálicas en la autopista Francisco Fajardo y de acciones de hostigamiento en las inmediaciones de las instalaciones del aeropuerto La Carlota, para luego atacar unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tal y como ha acontecido en los últimos días, donde han resultado más de 12 guardias nacionales heridos por armas de fuego. Coño, mano, la idea es que nos lleguemos por lo menos 2 locos en la mañanita ahí para la autopista para ver cuántos guardias y vainas hay por ahí, pues. Porque si hay 2 o 3 locos, marico, lanzarle 2 bombas, molotov y llevarnos por lo menos los escudos. O si se pueden espichar los cauchos de las tanquetas, una vaina así, pues. Por eso es que digo un comando suicida, pero por lo menos 2 locos. O sea, 2 motos con 2 parrilleros, pues.
Actualmente, con los interrogatorios efectuados y las evidencias recolectadas, producto de una investigación de más de 30 días, están señalando fuertes vinculaciones con esta célula insurgente, con un alto dirigente de la ultraderecha e integrante de la Mesa de la Unidad Democrática, y es el responsable de la MUD para financiar toda la logística y toda la operatividad de esta peligrosa célula. Con la Operación Zamora se ha logrado desarticular y neutralizar esta célula armada, cuyo propósito era atentar no solo contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino también contra el Estado y el pueblo venezolano. Como ustedes han visto en los videos, han sido detenidos junto con Nixon Alfonso Leal Toro, quien era el jefe de esta célula armada, Carlos Alberto Contreras, alias Carlos el 49, Manuel Cotiz Castro, alias Cotiz, José Daniel Hernández, alias Amarillo, Fermín Coccione Castillo, alias El Loro, Osvaldo García Piñero, alias El Porto, Ramsés José García Ortega, alias Quique, y la señora Carmen Salazar, alias... Continuamos con más información. En Táchira, la bancada opositora del Parlamento Regional alerta sobre el posible desabastecimiento de hortalizas y frutas en 200 ciudades del país, tras la paralización de los transportistas de los productos del campo en la montaña andina por las protestas e inseguridad. Marine Glot nos amplía. Los transportistas de Seboruco, El Cobre y La Grita, que surten de frutas y hortalizas al 60% del país, paralizaron sus camiones por ataques en protestas e inseguridad en las carreteras nacionales. Hoy aproximadamente son 14.000 toneladas de alimentos que dejan de salir ante la ola de atracos, de asaltos. ¿Cuántos ciudadanos han asesinado a lo largo y ancho en las carreteras del país transportando estos alimentos? De la misma manera, ellos alegan la situación grave que tienen para lograr conseguir el gasoil. Diputados opositores del Consejo Legislativo exhortan a la plenaria a tomar acciones. Plantear urgentemente una comisión especial que se dedique ante esta situación y por supuesto que tenga también un carácter a nivel nacional, donde realmente el gobernador del estado, Bielma Mora, sea garante, vocero para solucionar estos problemas. También la bancada opositora del Parlamento Regional solicita a la Asamblea Nacional un derecho de palabra para discutir la situación de los agroproductores en la zona de montaña. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Amigos, hacemos nuestra primera pausa. A regreso. Apertura histórica. Isla del Caribe inaugura su primer centro comercial de lujo. Los detalles en breve. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Rosemary Azócar necesita con urgencia doxorubicina de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-910-6724. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. A esta hora escuchamos al vicepresidente de la República, Tarek El Aissar. A la Constitución y a las instituciones democráticas del Estado venezolano. Así que, de nuevo, hemos logrado imponer la paz y evitar que estas bandas armadas se hagan de la vida nacional y coloquen al pueblo venezolano en una situación de incertidumbre, de desasosiego, de desesperanza. Ahí hay un pueblo en la calle expresándose democráticamente, pidiendo constituyente, y es la vía para dirimir nuestras diferencias. Los violentos cada vez más quedarán aislados y más temprano que tarde les llegaremos con todo el peso de la Constitución para que rindan cuentas
por todos estos planes macabros, por toda la violencia, por todo el dolor, por todas las muertes que han causado, luego de sus llamados irresponsables. Y verán, pueblo venezolano, sobre todo le hablo a la derecha venezolana, le hablo a estos sectores hoy que han mantenido o pretenden mantener acciones de violencia callejera, terrorista. Ustedes verán que esos dirigentes que hoy los saludan, los felicitan, les pagan, articula con ustedes, se olvidará de ustedes. Ni se atreverán a mencionar sus nombres, ni mucho menos a visitarlos, ni mucho menos a llevarles un saludo. Los están utilizando en un plan golpista terrorista, mientras que ellos se la pasan viajando fuera de Venezuela para complotar con el imperio acciones intervencionistas e injerencistas sobre la vida nacional. Que sea la Constitución, que sea la constituyente. Amigos, vamos con más información. 219 casos de agresiones a periodistas en las manifestaciones se han registrado en el país en el mes de abril, contabiliza la Comisión del Poder Popular y Medios de la Asamblea Nacional. Manuel Covela nos trae los detalles. Buenas tardes, Manuel, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Nosotros precisamente vamos a conversar con el diputado Viallo Pilere, presidente de la Subcomisión de Medios, quien elaboró el informe donde se recogen estas cifras de más de 200 periodistas agredidos durante las manifestaciones que se han registrado en el país desde el 1 de abril. Hoy la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación hace público un documento donde exige respeto a la libertad de información y de expresión contemplado en los artículos 57 y 58 de nuestra Constitución. Hoy esta comisión exige respeto a cada periodista, a cada trabajador de los medios de comunicación. Hoy esta comisión eleva su más alta voz de protesta y se hace solidario con todas y cada una de las denuncias que ha interpuesto el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y cada periodista agredido en individual o cada trabajador de la prensa en individual. Y vamos a elevar este denso documento donde aparece detallado nombre por nombre, caso por caso, a todas y cada una de las instancias nacionales e internacionales, buscando que primero se busque, se consiga y se identifique a los culpables y que haya sanciones ejemplarizantes para que esto no siga sucediendo en Venezuela. Bien, declaraciones del diputado Viallo Pilere, presidente de la Subcomisión de Medios, que va a elevar un proyecto de informe a la Comisión de Medios que se va a aprobar en rechazo a las agresiones que han sufrido los periodistas durante el último mes de manifestaciones. Nosotros con esta información despedimos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. El presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, Antonio de Carri, aseguró que la solicitud de constituyente que hizo el presidente Nicolás Maduro es un acto de insensatez que agudizará la crisis del país por inconsulta y por usurpar el voto popular. Carri advirtió que solo el pueblo puede convocar a una asamblea constituyente porque la Carta Magna faculta al presidente de la República únicamente para promoverla. Sin pueblo, sin ciudadanos, no hay constituyente. Sin el voto individual de cada uno de los venezolanos, no hay constituyente. No es aceptada ninguna constituyente. Lo que puede haber es una usurpación. Eso es lo que sí hay. Cuando se interpone un poder constituido, un poder sobre el máximo poder del Estado que está ahí, descansa sobre el pueblo, lo que se genera, por supuesto, es una usurpación. El presidente de la Casa, Uslar Pietri, recordó que la historia de Venezuela registra insurrecciones luego de modificaciones unilaterales a la Constitución. Alertó sobre el peligro de dar entrenamiento militar y armamento a civiles. Subrayó que la única manera de salir de la actual crisis es a través del voto y dijo que detrás de la constituyente se esconde la intención del Ejecutivo Nacional de gobernar por decreto.
3 sujetos murieron durante un enfrentamiento contra funcionarios de la División contra Robos del CICPC en la urbanización La Florida, aquí en Caracas. La comisión policial vio a los hombres durante un atraco a un inmueble destinado a la distribución de medicamentos en la zona. Los funcionarios dieron voz de alto, pero los delincuentes decidieron dispararles, lo que generó un intercambio de disparos. Los hombres se fueron trasladados al Hospital Vargas, donde murieron poco después de ser ingresados. No portaban documentos de identidad y se investiga si estaban involucrados en una banda delincuencial que opera en la zona. La mañana de este martes, una unidad de transporte escolar perteneciente al Colegio Champañat de Caurimare se volcó con 12 niños a bordo en la bajada entre Los Amanes y el Vizcaya de Baruta. El accidente vial dejó como resultado 2 niños y una maestra lesionados. Funcionarios de Protección Civil y paramédicos prestaron los primeros auxilios en el sitio. Los heridos fueron trasladados hasta la Clínica Santa Sofía, ubicada en la localidad. Según primeras informaciones, el vehículo tipo autobús escolar habría perdido los frenos en plena marcha, causando la pérdida del control por parte del conductor hasta ocasionar el volcamiento de la unidad. Amigos, hacemos una nueva pausa. Al regreso tenemos más información para ustedes. Quédense. Ya venimos. Igor Quiroz necesita con urgencia farmacaína en pomada. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0212-915-1233. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Seguimos con más información. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos confirmó la liberación de 8 personas que habían sido secuestradas por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional en el municipio de Novita, Chocó. El mandatario informó en su cuenta en Twitter que, por presión de la fuerza pública, se logró la puesta en libertad de 7 hombres y una mujer, quienes ya se encuentran bajo resguardo de las tropas militares colombianas. El secuestro masivo se produjo el pasado domingo en la aldea Cesego, donde los liberados se dedicaban a la minería artesanal, pesca y agricultura. En México, al menos 14 personas murieron y más de 30 resultaron heridas por una explosión en una bodega de pirotecnia en una zona rural del estado de Puebla. El estallido se produjo la noche del pasado lunes en una vivienda de 2 pisos, luego de que un cohete lanzado desde el exterior cayera justo sobre el material pirotécnico. Según autoridades, 9 personas murieron en el recinto y otras 5 en hospitales. De los heridos, la mayoría presenta quemaduras de 2º y 3er grado. Y entre las víctimas mortales hay 11 menores, entre 4 y 14 años. La explosión se produjo en la comunidad de San Isidro durante los preparativos para la fiesta patronal del próximo 15 de mayo. En Argentina, el ex vicepresidente del gobierno de Cristina Fernández, Amado Boudou, se declaró inocente en la primera audiencia del juicio oral y público en su contra por presuntas irregularidades en la compra de un automóvil. La causa investiga la transferencia irregular con datos falsos de un vehículo en el año 2003 a nombre de Boudou. El exfuncionario acusado de falsedad ideológica además se encuentra procesado en otras 2 causas. De ser hallado culpable, podría enfrentar de 3 a 8 años de prisión. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, está dispuesto a retomar conversaciones de paz con Israel bajo el auspicio de su homólogo estadounidense Donald Trump. Así aseguró en una rueda de prensa. Recientemente, el presidente de Estados Unidos se ofreció como mediador en futuros diálogos entre palestinos e israelíes. En Rusia, el presidente Vladimir Putin apeló a la unidad internacional para luchar contra amenazas como el terrorismo. Durante el desfile por el Día de la Victoria contra los nazis, el jefe del Kremlin resaltó que Rusia está dispuesta a cooperar en esta tarea al tiempo que defendió el fortalecimiento militar de su nación. En La Habana, Cuba, fue inaugurado el primer centro comercial de lujo, El Recinto, que cuenta con tiendas exclusivas y de diseñadores. Además, albergará un hotel 5 estrellas. El complejo de tiendas conocido como La Manzana tiene 5 pisos y es el primero de este tipo en ser abierto en la isla desde 1959. Durante un operativo de la Policía Nacional Bolivariana y el CICPC, 5 antisociales murieron al enfrentar a los cuerpos de seguridad. Otros 5 delincuentes se fueron detenidos tras secuestrar a una mujer y 2 niños en la Cota 905. El Ministerio Público informó que los sujetos serán imputados. Ángel López trae la información. Adelante.
En el despliegue de inteligencia en el sector La Chivera de la Cota 905, perdieron la vida 5 presuntos integrantes de la banda El Coqui tras horas de enfrentamiento con efectivos policiales, resultando heridos 3 policías por esquirlas de granada. En otro suceso paralelo en la misma zona, otros 5 hombres armados con una pistola y una granada en su huida ingresaron a una vivienda del Callejón 4, tomando a una familia como rehenes. A las 6 de la tarde comenzaron las negociaciones entre la PNB, el director del 6CPC, Douglas Rico, y la fiscal auxiliar 85 del Ministerio Público, Joana Fonseca, para liberar a los rehenes. Con la presencia de sus madres, uno a uno, los 6 presuntos criminales se entregaron a las autoridades. Pero puedo asegurar que fue un trabajo en conjunto con la Policía Nacional, las unidades especiales, del 6CPC y de la Policía Nacional. Se logró un feliz término, una negociación bien difícil, muy hostil los sujetos, pero al final entendieron que era un trabajo ganar, ganar, ganar ellos, ganar nosotros, nadie sale muerto en una situación como esta. Los secuestradores solicitaron la presencia de fiscales, así como también de sus familiares, para culminar la negociación que luego de 4 horas terminó con la entrega y libertad de estos 2 menores de edad y la señora de 36 años de nombre Gladys Hernández. Finalmente, los 5 sujetos se entregaron a las autoridades y están a órdenes del Ministerio Público. En la Cota 905, Ángel López, Noticiero Venevisión. Amigos, hacemos la pausa. Y esta noche en la emisión estelar tendremos más detalles de esta situación de rehenes que se llevó a cabo el día de ayer aquí en la ciudad de Caracas. Hacemos una breve pausa. Así es. Y al regreso de la entrevista a Venevisión nos acompaña Claudio Fermín, dirigente político y constituyente del año 1999. Estará conversando con Endrina Yepes al regreso. Pueden participar con sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. Willer Escalona necesita con urgencia amlodipina de 5 o 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-149-2086. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Claudio Fermín, constituyente del 99, además político. Y es muy interesante su presencia en el estudio para comenzar a analizar lo que está viviendo hoy el pueblo venezolano. Es una situación bien dramática que pareciera complicarse con distintos escenarios de violencia. Y yo creo que la primera pregunta debe estar orientada a cómo se puede metabolizar a través de la política tantos sentimientos de dolor, de frustración de los venezolanos y cómo detener el espiral de violencia que se vive hoy en el país. En efecto, yo pienso que una fotografía de la realidad venezolana de hoy no puede eludir la violencia. Ese es el personaje, desgraciadamente, que se ha colocado como el personaje protagónico. Hay que ver lo que significan 35 fallecidos por manifestar. Algunos dicen que llegan hasta 41. Entonces, pero entre 35 y 41 es que con uno ya era demasiado. Entonces, si a cada manifestación, que por cierto, la gente no manifiesta por capricho, la gente manifiesta porque no tiene medicinas, o porque no tiene alimentos, o porque se siente insegura, o porque siente que no se interpretan sus pareceres. Ahora, estas manifestaciones que se producen a diario, el resultado de cada una de ellas va a ser 1 muerto cada día, 2 muertos cada día. Es decir, que a cada manifestación el escarmiento será una persona fallecida. Entonces, estamos actuando, se está actuando, estamos presenciando algo completamente irracional. No se puede quitarle la vida a la gente así como así. Yo recuerdo mucho, pero lo tengo presente, aunque estas son manifestaciones de orden político en el mejor sentido de la palabra, porque son expresiones de un reclamo. Pero recuerdo mucho los operativos de liberación del pueblo, que entraban a una barriada popular y sin mediar ningún tipo de investigación, pues se cometían verdaderas masacres. Desde allí, por cierto, comenzaron las diferencias, desde mi punto de vista, de la fiscal con esta política, ¿no? Entonces, la vida no puede ser tratada de esa manera.
La vida tiene que ser respetada. Así que yo creo que es un momento oportuno, este momento más que nunca, para que los venezolanos valoremos la vida, para que protestemos estas acciones y para que haya rectificaciones. Mire, yo tuve la oportunidad hace ya algunos años de estar de profesor en la Academia Militar y en la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas por varios años, hace ya un tiempo. Y eso no es lo que se enseña en las academias militares. Lo que se enseña en las escuelas de policía no es esa acción, eso de rematar a una persona en el asfalto sabiendo la herida, eso de atropellar a una gente con una tanqueta y luego, aunque del otro lado, por supuesto, no hay proporción, es una cosa desproporcionada, pero también he leído en las redes cómo la gente celebra que se llenan a guardias nacionales con excremento. Es decir, ¿a dónde estamos llegando? Yo creo que esa es una pregunta bien importante. Estamos llegando a una situación ¿a dónde vamos a llegar? Inadmisible. Y fíjese que tiene que haber respeto por la vida en primer lugar, y tiene que recuperarse un mínimo de sindéresis, pero en esto no podemos jugar al falso equilibrio. Quien tiene la primera palabra es el gobierno. Es el gobierno aquí, para hablar en lenguaje figurado, quien reparte el juego, quien tiene las cartas en sus manos. Si un gobierno tiene una actitud pacífica, si un gobierno tiene una actitud tolerante, yo veía el día de ayer en las cámaras al ministro Jagua recibiendo a personas en Miraflores. Y yo me preguntaba, ¿y si en estos 18 años eso hubiese ocurrido de manera normal, de manera semanal, que el gobierno hablase con la gente que tiene demandas, que le reclama? Pero eso de ayer fue una noticia extraordinaria, porque es un gobierno que no habla con nadie. ¿Usted cree que si de alguna manera se pudiera gestionar que las movilizaciones pudieran llegar a su destino y entregar los manifiestos, las cartas, las comunicaciones que tuvieran, el escenario de violencia sería hoy distinto en el país? Pero sin duda, yo recuerdo, incluso hay un antecedente. Recuerdo que hubo una manifestación hace algunos meses que iba al Consejo Electoral, y el rector Luis Emilio Rondón, hijo, como esta manifestación no podía llegar, se acercó hasta el lugar en la Avenida Libertador y recibió el documento. Justamente correspondiendo a tu inquietud, ¿qué hubiese pasado en aquella manifestación de hace 2 semanas que se dirigía a la Defensoría del Pueblo si Tarek se hubiera acercado donde estaban los manifestantes? Entonces tiene que haber una actitud permeable del gobierno de escuchar, pero las manifestaciones no tienen interlocutores, como los tratan como locos, es decir, como si la gente protestase y no tuviese destino con quién hablar. Hay un tema bien interesante y que se pone a la palestra el día de hoy, que son las declaraciones del vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, quien presentaba un video y hacía señalamientos de presencia y articulación de grupos armados por parte de la oposición venezolana, presentaba pruebas, presentaba algunas evidencias y presentaba algunos testimonios de gente que hoy está detenida. En contraste a esto, también tenemos que revisar las declaraciones que se hicieron el día de ayer, donde se daba cuenta de que militantes del PSUV serán entrenados para la guerra. Cada VC conformará un pelotón y serán adiestrados en combate, infiltración, tiro instintivo y defensa personal. ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para una guerra civil? Las declaraciones del diputado Carreño, quien ofreció, le anunció al país que se iban a armar no sé cuántos activistas del PSUV, y no son nada originales, porque ya el propio presidente Maduro había dicho hace algunas semanas atrás que entregaría 500.000 fusiles. Es decir, estamos en manos de declaraciones enajenadas, declaraciones que están fuera de foco, completamente fuera de foco. Aquí han ocurrido, como lo dije antes, estas 35 muertes, y yo no he escuchado. Y mira que he tratado de prestarle atención a las diferentes fuentes. Yo no he escuchado que el ministro Padrino ni el presidente Maduro le hayan dicho al país que están consternados, que están tristes con esa situación, que van a ordenar una investigación. No, matan a la gente como si eso fuese normal. Entonces, necesitamos con urgencia que se entienda que esto es una situación anómala. El gobierno, so pretexto de defender el orden público, no puede estar respondiendo a los manifestantes de esta manera. Fermín, es necesario hacer una pausa en este momento, pero al regreso yo quisiera que conversáramos acerca de ese posible entendimiento. ¿Cree usted que es posible ese entendimiento? Y la propuesta que ha presentado el presidente Nicolás Maduro como una respuesta y que se ha dicho en distintos escenarios por distintos voceros que pudiera ser la propuesta de paz y que ha sido rechazada de manera muy contundente por la oposición venezolana. Vamos a hacer una breve pausa y
regreso seguimos conversando con Claudio Fermín. Ana Rangel necesita con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, aquí en Caracas, o contactar por el número 0414-223-5143. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos con nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Claudio Fermín, político constituyente del 99. En la parte anterior hablábamos acerca de la iniciativa presentada por el presidente de la República acerca de una asamblea constituyente. Hay distintos puntos por los cuales se pudiera enfocar este planteamiento. La oposición venezolana en su mayoría ha rechazado esta iniciativa. Sin embargo, 17 partidos de la oposición venezolana ayer participaron en este encuentro y hay varias dudas acerca de este proceso. Usted fue constituyente del 99 y yo quisiera que usted analizara este planteamiento que está hecho el día de hoy y cuáles pudieran ser las objeciones y los avales que pudiera tener esta iniciativa. Lo primero que a mí me llama la atención es cuando el presidente Maduro, en su exposición de motivos para justificar su iniciativa de la constituyente, a la que él ha llamado comunal, popular, con toda la terminología propagandística que él ha usado, pero para justificarla él ha dicho que es para resolver la crisis. Y yo me pregunto, entonces, un presidente como el presidente Maduro, que tiene 42 ministerios y vicepresidencias, que tiene ingresos fabulosos a $42 cada barril, y encima el CENIAT, Endrina, todos los años, y este año no fue excepción, el señor Cabello, el superintendente del CENIAT, nos dicen que han roto récords de recaudación. Entonces tienen dinero, tienen 20 gobernaciones, tienen 42 ministerios y vicepresidencias, tienen apoyo institucional, tienen las atribuciones que les confiere la ley. ¿Hace falta una constituyente para que el Ministerio de Salud hubiese instrumentado las políticas que hubiesen impedido lo que hoy tenemos, paludismo, gastroenteritis en todas partes, niños muriendo de mengua, gente en los hospitales que no consiguen medicamentos? ¿Hace falta una constituyente para haber rectificado o para jamás haber tomado aquella errática decisión de las zonas de paz, que eran territorios donde el malandraje y los delincuentes y los traficantes y los sicarios podían andar a sus anchas y la policía tenía prohibido entrar a esas zonas de paz? ¿Hace falta una constituyente para eliminar esa fuente de corruptelas que ha sido el control de cambio y que ha ahuyentado los capitales? ¿Hace falta una constituyente para haber corregido ese error de las expropiaciones, de las intervenciones, de las invasiones? Este gobierno, bueno, se apropió de fábricas de café y no hay café, se apropió de fábricas de aceite y no hay aceite, se apropió de cementeras y no hay cemento. Entonces hay una política económica equivocada, hay una política intervencionista que no le deja espacio a los particulares. ¿Usted piensa que la crisis de hoy obedece más a un escenario económico que político? Pienso que ambas cosas tienen que ver. Hay una política económica equivocada y hay un escenario político dañino, porque un gobierno tiene que servirle a todos los ciudadanos. Un gobierno no puede, como lo ha hecho este gobierno, tomar a todos quienes disienten de él como si fueran adversarios de la patria. Es una cosa absurda. Hay varias dudas acerca de la constituyente. Quisiera hacerle varias preguntas que se hacen muchos venezolanos y que me las responda brevemente para poder abarcarlas todas. ¿Es necesario hacer un referéndum consultivo para llevar adelante una iniciativa constituyente en Venezuela a la luz de la Constitución vigente? La constituyente, en términos generales, pretende la reforma del Estado, de las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones, y la reforma de la Constitución, bueno, voy a eliminar la palabra reforma, y una nueva Constitución. Ahora, eso afecta a todo el país. Entonces, lo lógico, lo elemental es que todos los ciudadanos podamos intervenir. Entonces, esta constituyente, como está planteada, discrimina a la gente. Porque si tú y yo, para no mencionar gente ajena, si tú y yo dirigimos este consejo comunal o dirigimos este frente popular o este sindicato, entonces tú y yo podemos postular candidatos a la constituyente. Pero otros ciudadanos no tienen ese privilegio. Entonces es injusta, atenta contra la igualdad que los ciudadanos debemos tener en una república.
Entonces, la manera de convocar una constituyente tiene que ser presentando primero las bases comiciales claras y segundo, es el país quien tiene que decir si queremos ir a constituyente. Debe haber un referéndum aprobatorio una vez que se den los cambios en este proceso de asamblea constituyente. Con muchísima más razón, pero es que tiene que haber además el referéndum previo para saber si los venezolanos, si esos 19 millones de personas inscritas en el registro electoral aprueban una constituyente. Cuando se hace planteamiento de una asamblea constituyente militar, ¿es válida? ¿Una asamblea constituyente? Militar. Bueno, ahí sí es verdad que estamos llegando al colmo del error. Mire, si alguien ha sido lesionado en su funcionamiento, Endrina, y en su prestigio, han sido nuestros oficiales. Son la inmensa mayoría de nuestros oficiales, gente honorable, gente trabajadora, que fue formada para defender su profesión, que es la garantía de la soberanía nacional. Bueno, tienen que ir pagando las culpas de una cuerdita, de un grupito que hoy tiene el monopolio de las decisiones. ¿Qué se pretende con una constituyente militar? ¿Qué se pretende? Es decir, antes nosotros lo que queríamos y queremos los venezolanos es un ejército profesional, es un ejército que esté bien equipado para defender el territorio de la soberanía. Ahora se le ha politizado. ¿Y qué se pretende ahora? ¿Politizarlo aún más? Fermín, se nos va a agotar el tiempo y hay varias preguntas de la audiencia que quisiera revisáramos. Eleazar Galíndez, en caso de salir el gobierno actual, ¿cuál es la mejor vía para superar la crisis de manera inmediata? En primer lugar, hay que convocar un gobierno de amplitud, donde estén representados todos los venezolanos, las asociaciones de productores, las cámaras de comercio, los sindicatos, los académicos, los políticos. Tiene que estar el país. Un gobierno no puede ser de un grupete. Y en segundo lugar, no por eso, en segundo lugar en mi exposición, hay que convocar a la gente de talento. Un gobierno no puede ser el gobierno nada más que de los amigos del presidente. José Rodríguez, buenas tardes, señor Fermín. Hace un planteamiento acerca de su ecuanimidad y plantea, ¿qué opina de los mecanismos usados por la oposición en las marchas? Bueno, la gente sale a la calle, en primer lugar porque los canales regulares ya no sirven. Ya no hay ministerio, ya no hay organismo público que atiendan a la gente que va a pedir agua, que va a pedir luz, que va a solicitar servicios públicos. Ya la gente no sabe con quién hablar. Entonces la calle se convirtió en el único micrófono donde la gente puede presionar, hacer bulla, hacer escándalo para que se noten sus necesidades. Luis Tesorero, ¿está de acuerdo que los dirigentes políticos se enfoquen nada más en elecciones y los presos políticos? Bueno, los dirigentes políticos tienen que tratar de interpretar a la colectividad. Es injusto que haya personas presas, que haya familias, porque cuando está preso una persona está presa la familia, que haya familias pagando el delito de que uno de sus miembros piensa distinto. Es justo que una persona esté presa por pensar distinto. Es justo que ahora se le condene a la gente en tribunales militares. Los tribunales militares están diseñados para acciones que toman los militares en servicio. Para eso es que son los tribunales militares. ¿Por qué un civil por estar en una calle protestando tiene que ir a un tribunal militar? ¿Sabes por qué? Porque el tribunal militar piensa, quienes toman esa acción, que los jueces van a tomar la decisión que le ordene la superioridad. Mire, una de las cosas típicas en las dictaduras de América Latina es llevar todas las diferencias a los tribunales militares. Eso es un acto de arbitrariedad. ¿Y quién termina pagándolo en desprestigio? ¿Quién termina pagándolo en el repudio? Los oficiales. Esos oficiales que nos están viendo, que la mayoría son completamente inocentes de las decisiones que se están tomando, son los que terminan pagándolo. Yo he visto gente que se pasa para la otra acera para no coincidir con el oficial uniformado que viene, que seguramente nada tiene que ver con las decisiones de Maduro y de Padrino. Agradecemos su presencia en el estudio. Claudio Fermín, político, constituyente del 99. Gracias por habernos acompañado hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Néstor. Muchísimas gracias, Andrina. Amigos, y al cierre tenemos más información. Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, aseguró que este organismo no participará en una Asamblea Nacional Constituyente, tal como está planteada, porque, a juicio de los empresarios, contradice la Constitución y usurpa la soberanía popular al no ser sometida a consulta. No es momento para una constituyente. Hay que reconocer la realidad existente del país. El país reclama soluciones a los problemas que aquejan a toda la población venezolana y que se profundizan día a día en materia de desabastecimiento de alimentos, medicinas, inflación, pérdida creciente del poder adquisitivo, inseguridad
e inestabilidad política, social y económica. Fede Cámaras considera que no es vía Asamblea Nacional Constituyente que se resuelven las exigencias de la población. Los problemas de los venezolanos no han podido resolverse ni con leyes habilitantes ni con decretos de emergencia económica. Lo que se requiere es un cambio de modelo económico. Es la adopción urgente de medidas que resuelvan los problemas de la población y que logren, de manera definitiva, restablecer el orden jurídico, social y económico. Con esta información finalizamos la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.